Pasan unos minutos sobre las 8 en punto de la tarde, hora central europea, y Bruselas se prepara. Lo hemos ido contando durante toda la jornada aquí en Negocios Televisión para chantajear y sabotear a la economía de Hungría si Viktor Orbán, el primer ministro, no accede a dar la luz verde que tanto ansía Bruselas de los 27 socios al paquete de financiación plurianual hacia Ucrania. 50.000 millones que siguen en liza en una decisión, esta de sabotaje a Budapest, que puede ser acertada o no si finalmente la Comisión cumple, pero que sobre la mesa acumula un largo historial de capítulos que no dejan de poner en problemas al Ejecutivo Comunitario con una de las grandes capitales, una al menos de las más beligerantes en la zona de Europa del Este. Didier Reynders, comisario de Justicia, esta misma tarde decía sobre la mesa la posible aplicación del artículo 7 de los tratados. If it's possible to implement reforms, we need to take that into account. So to just give a description, and you have maybe seen that till now we have proposed to block 21 billion euros for Hungary in the different procedures. On the top of that, it's true, we have infringement proceedings, and we are before the court, we have the rule of law report, and we have also the Article 7. About the Article 7, you know that the Commission is open to come to the Council for a state of play or for a hearing. And if there is a clear signal in the Council about a possible majority or qualified majority, or at the end maybe not so far than unanimity to take a decision, of course the Commission will follow the position of the Member State. But it's not possible for the Commission to take a decision in the process. You know that the decision is taken by the Council. Is the reason why we are coming to all the debates with the same intention to be very clear about what we have as an assessment concerning the situation in Hungary, in a state of play or in a hearing. Lo primero, vamos por partes. ¿Por qué Europa hace esto? O al menos, ¿por qué se lo llega a plantear? Orbán pretende bloquear el uso presupuestario comunitario de 50.000 millones de euros en ayudas financieras a Kiev. Lo pretende hacer este mismo jueves en una cumbre de emergencia en la que se han dado cita los jefes de Estado y de Gobierno para, en Bruselas, decir que sí o que no a seguir financiando a Ucrania. Si no se retracta Hungría, lo que van a decir los estados europeos es algo así como un basta a través del cierre del grifo de toda financiación comunitaria a Budapest. Una única intención, entre otras, alterar los mercados o dificultar que Hungría acceda a la financiación internacional, algo que supondría una escalada significativa en la continua batalla diplomática entre bruselenses y húngaros. Lo que estudian los funcionarios comunitarios, vamos a ir explicándolo, desgranando esta hoja de ruta, es una estrategia para atacar de una manera bastante explícita las debilidades económicas de Hungría. Quieren poner en peligro, por ejemplo, la moneda, el florín, hoy ha caído casi un 2%, impulsar el colapso y minar la confianza de los inversores internacionales para, a la postre, perjudicar el empleo y el crecimiento. Básicamente van a extorsionar desde Europa a Hungría si no levanta el veto a la ayuda europea hacia Ucrania para financiar la guerra. La intención, y lo están viendo, la caída del florín hoy se ha marcado en los mercados financieros. La intención es asustar precisamente a los inversores, a los mercados, provocar una caída abrupta de la divisa, aumento de costes en los préstamos en el mercado, en consecuencia, y sin la financiación, las empresas europeas e internacionales estar menos dispuestas a invertir en Hungría, castigo que podría desencadenar rápidamente un aumento del coste de la financiación del déficit público o una caída más abrupta todavía de la moneda. Más expuestas quedarían las costuras del sistema financiero húngaro, incluyendo el déficit público alto o una inflación disparada, moneda débil y nivel más alto de pagos de servicios de la deuda comunitaria como proporción sobre PIB. Dice Financial Times que este plan, el de extorsionar a Hungría desde Bruselas, lo apoyan muchos países y que ahora la pelota está en el tejado de Budapest. Varias capitales han considerado si es factible llegar a aplicar, como oíamos a Didier Reynders, aplicar el artículo 7 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, que en la práctica permitiría a Bruselas despojar a Budapest de los derechos de voto o bloquear el desembolso de su dinero. Pero otros han rechazado la noción, dado que requiere un apoyo unánime y muchos países de momento son reacios a implementar una sanción tan grave. Hungría de momento dice que no va a ceder al chantaje, aunque sobre la mesa queda la gran cita de dentro de 72 horas. Recuerden, cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno. En 3 días veremos cuáles son las posiciones, el reto al que se enfrenta una Europa que ahora busca la presión sin límites a uno de los socios disidentes. Este es el gran foco de atención hoy en los mercados, también por lo que podría desestabilizar el proyecto común europeo. Pero la cosa va más allá y todo nos hace mirar a un punto, a la frontera entre Estados Unidos y México, a la frontera sur, la que limita con Texas, porque el próximo 5 de noviembre Donald Trump
según está previsto, va a competir en las urnas con Joe Biden. Así lo creen los entornos de ambos políticos en los Estados Unidos, así lo cree el mercado y todo el mundo. Y a pesar de que el multimillonario se enfrenta a los tribunales con varios cargos criminales que no parece que vayan de momento a pasar factura. De momento, las urgencias, como les decía, vienen por diversos flancos. La frontera de México es uno de los más acuciantes, un gran punto caliente. Ahora mismo, la disputa está entre el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que se niega a ceder el control de la migración ilegal, y la disputa nace porque, como les contamos en Negocios Televisión la semana pasada, el Tribunal Supremo estadounidense autorizaba hace unos días la retirada de la alambrada de púas instalada por Texas en la frontera con México, dando así la razón a las autoridades federales, a Joe Biden, que es en la práctica, y básicamente lo que decía es que era la Casa Blanca a la que le tocaba organizar la situación en la frontera y no al gobernador del estado, básicamente como si aquí en España se peleara una autonomía y el gobierno central por las competencias de la gestión de una política como es tan importante para un país como la de inmigración, algo que ha sucedido, por ejemplo, con Cataluña hace nada. Esta decisión, en la práctica la del Supremo en Estados Unidos, ha supuesto una clara victoria política para Biden, pero también lo ha puesto en todo el ojo del huracán, en la diana de Trump, que ha pedido desplegar tropas en la frontera. Está usando el tema para ganar voto en los sectores más reticentes a aceptar la migración en los Estados Unidos, y la decisión supone que la Guardia Nacional podrá retirar el alambre de púas que se puso encima del muro, pero esto todavía no ha sucedido. De hecho, tal es la crisis y el enfrentamiento que el vicegobernador del bastión republicano, Texas, ha llegado a decir que si los agentes de la patrulla fronteriza quitan el alambre, a la noche siguiente volverán a colocarlo durante las próximas horas. Ahora 25 gobernadores, todos republicanos, respaldan a Abbott a su enfrentamiento con Joe Biden con Washington. Una de ellas, Kristi Noem, de Dakota del Sur, una región de casi 2.000 kilómetros de frontera, insiste en que todavía debe haber una posición beligerante contra la inmigración ilegal procedente de Sudamérica y de América Central. Algunas voces demócratas han llegado a pedir incluso a Biden usar sus poderes para hacer de la Guardia Nacional de Texas una fuerza federal, pero esto de momento sería mucho avanzar y mucho entrometerse en políticas de estados independientes. Existen antecedentes, sí, es verdad. Ocurrió en el 57. Eisenhower hizo federales a los agentes de Arkansas. ¿Por qué? Por la creciente tensión racial que provocó la desegregación de una escuela en Little Rock. El gobernador del estado, el demócrata Orval Faubus, se había negado a actuar para no tensar las cosas, pero Washington entonces, en el 57, recuerden, intervino para hacer cumplir la ley que indicaba que negros y blancos podrían acudir a las mismas aulas. Pero de todo esto, la gran pregunta que ha ido saltando de red en red social a lo largo de este fin de semana: ¿puede haber una guerra civil en los Estados Unidos de América? Bueno, el término ha sido ampliamente utilizado, de guerra civil, enfrentamiento entre propios estadounidenses de diferentes regiones del país en función de un asunto candente. Bien, hay quienes apoyan la acción en Texas, hay quienes temen que el país esté tan polarizado a día de hoy que algunas personas estarían felices de tomar las armas, pero la situación no puede llegar a tal extremo, al menos no parece que vaya a llegar a tal extremo. De momento, los intercambios son de diálogo y las tensiones son políticas. Parece descabellado que los guardias fronterizos, que la Guardia Nacional comiencen a pelear, particularmente porque las tropas en Texas podrían terminar siendo procesadas. Un abogado constitucional tejano, eso sí, ha llegado a decir, ojo a esto, que el enfrentamiento se debe en parte a que los estados republicanos, cada vez más beligerantes, intentan hacerse con poderes que normalmente tiene la administración federal. Problema de competencias, Estados Unidos al borde. No parece todavía de una guerra civil, pero sí de un conflicto exacerbado desde el punto de vista político, algo que suele suceder en campañas presidenciales. De momento, este es el gran foco de atención en el continente americano, en una jornada en la que hemos repasado lo que ha sucedido en Europa, pero nada nos hace vislumbrar qué va a pasar a lo largo de las próximas horas en China, después de que Evergrande se dirija cada vez de una manera más clara a la liquidación, después de que un tribunal de Hong Kong haya decidido hoy que hay que acabar con la empresa que tiene en el pasivo más de 328.000 millones de dólares y a cuyos acreedores, detenedores de bonos de deuda offshore, onshore, le han dicho que ya no pueden más, que no van a ver que se les paga lo que habían puesto y que lo que deberían era procurar las autoridades la liquidación del que en su momento fuera uno de los gigantes promotores inmobiliarios de China. ¿Cómo ha llegado hasta este problema? Bien, la compañía nació en el 96, hace apenas unos años. Nació en base a deuda, dependía de grandes préstamos para poco a poco impulsar su crecimiento hasta convertirlo en el mayor prestatario de deuda en dólares entre sus pares y durante un tiempo ser el mayor desarrollador de China por ventas contratadas. A lo largo de los años se diversificó en diferentes áreas: vehículos eléctricos, equipo deportivo local y problemas que le han suscitado a día de hoy
una orden de liquidación por parte de un tribunal de Hong Kong. Queda ahora por ver si esta petición se acepta en la China continental, pero la mayoría de los proyectos de Evergrande, al ser operados por unidades locales que pueden ser difíciles de confiscar en liquidaciones offshore, es probable que los trabajos de construcción, entrega de viviendas o otras actividades continúan mientras se desarrolla todo este proceso del territorio autónomo a la China continental. Evergrande, comercio en bonos, sugiere ya que las débiles esperanzas de que salga adelante se quedan en eso, en esperanzas. Los billetes, la mayoría de los billetes en dólares han cotizado alrededor de 1,5 centavos el dólar. Esto sobre la mesa supone una pérdida de capitalización de más del 80%. El rescate estatal parece poco probable y podría condenar a la empresa tácitamente a una especie de crisis permanente de la que no sabría salir en mucho tiempo. Fue en 2020 cuando tuvo la compañía el primer susto de liquidez. Esbozó entonces un plan para reducir aproximadamente a la mitad una pila de deuda de 100.000 millones de dólares a mediados del 23 y ahora la tiene triplicando, más que triplicando esta cifra. El mercado de la vivienda en China, a medida que se ha ido ralentizando, ha ido arrastrando los pasivos de esta compañía a hacerlos más grandes y provocando una deuda mucho mayor. El Comité de Gestión de Riesgos ha establecido un plan ya para evitar colapsos y para tratar de diseñar una reestructuración. La orden de liquidación, o la petición mejor dicho, está ahí, pero la pregunta es, ¿están tan malas cosas en Evergrande como para que hayamos tenido que llegar a este extremo? Los datos, como en China siempre sucede, no suelen ser muy claros. Hay un gran oscurantismo alrededor de estas cifras. Los resultados, que tardaron en publicarse durante meses, muestran 81.000 millones de dólares en pérdidas combinadas en los dos últimos ejercicios. La primera vez que sucede desde que arrancara la cotización en 2009. El primer semestre del 23 se le hizo bola. Evergrande registró otra pérdida de 4.500 millones a pesar del aumento de los ingresos y mientras tanto la pila de deuda se ha ido triplicando hasta ya los casi 2,4 billones de yuanes. Situación de la empresa que, agravado con la escasez de efectivo, hace peligrar al gran gigante inmobiliario del país asiático. Orden de liquidación de Evergrande, miedos de las autoridades China sobre la mesa. Así está la jornada, así ha pasado el día en este lunes 29 de enero.